Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde la pasión otomana nos invade a todos. Hoy, tenemos un programa para morirse. Porque vamos a hablar de chismes jugosos, de amores que renacen de las cenizas con más fuerza que nunca, de reconciliaciones secretas que nos tienen al borde del asiento y de esos romances que nos hacen suspirar y creer en el poder del destino. Prepárense para una dosis extra de intriga, romance, análisis profundo y por supuesto, mucho drama turco. En el vídeo de hoy, vamos a desentrañar los rumores, las indirectas, las pistas casi imperceptibles y hasta los silencios significativos que nos llevan a creer que tal vez, solo tal vez, con una pizca de esperanza y un deseo profundo, Hande y Kerem están de nuevo juntos. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos robó el corazón, nos hizo reír y llorar en Love is in the Air, podría estar dándonos una segunda oportunidad para creer en el amor verdadero, ese que supera obstáculos y nos devuelve la fe en los finales felices. Pero no nos quedaremos solo en los chismes de Hande y Kerem. Vamos a explorar otras series turcas donde el amor, contra todo pronóstico, resurge después de la tormenta, donde las segundas oportunidades son posibles, donde el perdón es el arma más poderosa y donde la magia del amor verdadero triunfa al final. Así que preparen sus palomitas, acomódense en el sofá, ajusten sus expectativas y abran sus corazones porque esto se va a poner bueno. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada declaración y cada gesto que podría indicar una reconciliación inminente. Y antes de empezar este viaje apasionante por el mundo del corazón de Hande y Kerem, y de las telenovelas turcas, un pequeño favor: si aman las telenovelas turcas tanto como nosotros, si disfrutan de este contenido cargado de pasión, análisis y emoción, si quieren seguir al tanto de todos los chismes, las noticias de última hora, las entrevistas exclusivas y los análisis profundos de sus series favoritas, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, les prometo que tendremos mucho más contenido emocionante, revelador y adictivo para compartir con ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque cada uno está lleno de sorpresas y datos curiosos. Y por supuesto, déjenos sus comentarios con sus opiniones, sus teorías, sus sugerencias y sus deseos. Nos encanta leerlos. Saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de este canal es fundamental para nosotros. Su participación es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que cuando se juntan desatan pasiones, encienden las redes sociales y paralizan el mundo del espectáculo turco. Su romance en la pantalla en Love is in the Air era palpable, era una explosión de química, era mágico. Cada mirada, cada roce, cada diálogo transmitía una conexión profunda que iba más allá de la actuación. Y cuando su amor traspasó la pantalla y se hizo realidad, el mundo entero enloqueció. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de una telenovela. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su momento oscuro. Los rumores de ruptura, las indirectas en redes sociales que parecían dardos envenenados, la confirmación oficial de la separación, todo fue un golpe duro para los fans que creíamos ciegamente en su amor, en esa conexión especial que parecía indestructible. Pero, ¿está todo perdido? Claro que no. Nunca digas nunca en el mundo del espectáculo turco. Los rumores de reconciliación han estado circulando con fuerza en las últimas semanas, alimentando la esperanza de los fans y generando un torbellino de especulaciones. Fotos filtradas de encuentros casuales, comentarios sospechosos en publicaciones de amigos en común, likes estratégicos en redes sociales que parecen mensajes encriptados, todo apunta a que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad, explorando la posibilidad de reavivar la llama del amor. ¿Será cierto? No lo sabemos con certeza, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en este canal, somos expertos en mantener viva la esperanza. Analizaremos cada movimiento, cada palabra y cada gesto para intentar descifrar la verdad detrás de los rumores. ¿Han sido vistos juntos en algún lugar secreto? ¿Han intercambiado mensajes en las redes sociales que solo ellos pueden entender? ¿Han retomado el contacto con amigos en común que podrían actuar como mediadores en una posible reconciliación? Todas estas preguntas y muchas más serán respondidas en este vídeo. Y hablando de segundas oportunidades, vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas donde el amor renace después de la tormenta, donde el perdón es un acto de valentía y donde la esperanza siempre encuentra una manera de florecer. La primera serie que quiero mencionar es una joya que quizás algunos de ustedes conozcan,
Kurtseyit Besura Esta serie, que podríamos clasificar dentro del género de drama histórico y romance épico, narra la historia de un amor prohibido, apasionado y desgarrador en tiempos de guerra y revolución. Los protagonistas son Kurtseyit, un apuesto, valiente y honorable teniente turco crimeo, proveniente de una familia noble y tradicional, y Sura, una joven, elegante y sensible aristócrata rusa, con un espíritu libre y una belleza cautivadora. Sus caminos se cruzan en la fastuosa San Petersburgo, en medio de bailes elegantes, fiestas deslumbrantes y una atmósfera de lujo y sofisticación. Su amor florece en ese ambiente de opulencia, pero pronto se ve amenazado por la sombra de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, que lo cambian todo. Su amor se ve puesto a prueba por la distancia impuesta por la guerra, las intrigas políticas que los separan, las diferencias culturales que los enfrentan y las traiciones dolorosas que los marcan. Lo que hace a Kurtseyit Besura tan relevante para nuestro tema de hoy es la increíble capacidad de sus protagonistas para luchar por su amor a pesar de las adversidades, para mantener viva la llama de la esperanza incluso en los momentos más oscuros. A pesar de la distancia física que los separa, de las traiciones que hieren su corazón y de las pérdidas irreparables que sufren, su amor persiste, aunque con muchas heridas. La serie explora la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la guerra, la revolución y el exilio. Es una historia épica de amor, pérdida, sacrificio y esperanza que nos enseña que el amor puede ser más fuerte que el odio y que el perdón puede ser el camino hacia la redención. Un dato interesante sobre esta serie es que está basada en las novelas homónimas de Nermin Bezmen, una reconocida escritora turca, que a su vez se inspiran en la historia real de su abuelo, Kurtseyit Eminov, un oficial del ejército ruso de origen turco crimeo, y su romance con una joven rusa llamada Alexandra. Esto le da a la serie un toque de autenticidad y la convierte en una historia aún más conmovedora y cercana al corazón de los espectadores. Siguiendo con esta línea de romances que renacen de las cenizas, quiero hablarles de otra serie que quizás sea más conocida para muchos de ustedes, un verdadero clásico del drama turco, Aşk Memnu. Esta serie, un drama psicológico intenso y adictivo, es una adaptación moderna de una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil, uno de los autores más importantes de la literatura turca. La serie cuenta una historia de pasión desenfrenada, traición imperdonable y consecuencias devastadoras. Los protagonistas son Adnan Ziyagil, un adinerado y respetado viudo, que vive en una lujosa mansión a orillas del Bósforo, y Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y resentida que se casa con él para vengarse de su madre, Firdevs Ireolu, una mujer atractiva y manipuladora que la abandonó a ella y a su padre por otro hombre. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, el joven, apuesto y carismático sobrino de Adnan, un playboy empedernido que vive bajo el mismo techo. Ambos comienzan una aventura clandestina que pondrá en peligro la estabilidad de la familia Ziyagil y cambiará sus vidas para siempre. Aşk Memnu es relevante para nuestro tema porque explora las complejidades del amor, el deseo, la obsesión y la traición, y cómo estos pueden llevar a la destrucción y la ruina. Aunque la relación entre Biter y Belul es ilícita, pecaminosa y llena de consecuencias negativas, también es un ejemplo de cómo la pasión puede resurgir incluso en las circunstancias más inesperadas, cómo la atracción puede ser irresistible y cómo las decisiones impulsivas pueden tener un precio muy alto. La serie plantea preguntas difíciles sobre el matrimonio, la fidelidad, la moralidad, la naturaleza del amor y las consecuencias de nuestros actos. Uno de los aspectos más interesantes de Aşk Memnu es su final trágico, impactante e inolvidable. La serie dejó una marca imborrable en la cultura popular turca y sigue siendo considerada una de las mejores series de todos los tiempos, un referente para el drama turco y un ejemplo de cómo contar una historia de amor y traición de manera magistral. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie más reciente, más ligera y más divertida, aunque no por eso menos emocionante ni significativa, Senkalkapma. Claro que teníamos que volver a Hande y Kerem. Esta serie, una comedia romántica que nos enamoró a todos con su encanto, su humor y su química innegable, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu independiente y un sueño de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso, workaholic y arrogante arquitecto conocido como Robot Serkan por su falta de emociones, que le ofrece una beca para estudiar en el extranjero a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Como ya saben, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, palpable y electrizante, y su amor traspasó la pantalla,
convirtiéndolos en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas de Turquía. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra cómo el amor puede surgir incluso en las circunstancias más inesperadas, cómo las segundas oportunidades son posibles y cómo el destino puede tener planes sorprendentes para nosotros. Eda y Serkan pasan por muchas dificultades, malentendidos y desafíos a lo largo de la serie, pero su amor siempre termina triunfando, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La serie es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede renacer después de la tormenta, cómo el perdón puede ser un acto de amor y cómo la reconciliación puede ser el camino hacia la felicidad. Después de separarse, ambos personajes aprenden a crecer, madurar y valorarse a sí mismos, y eventualmente se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Su reconciliación es uno de los momentos más emotivos, esperados y celebrados de la serie. Un dato curioso sobre Esenkal Capm es que la serie fue un éxito internacional arrollador, llegando a ser transmitida en más de 80 países y conquistando los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Esto demuestra el poder de las telenovelas turcas para conectar con audiencias de diferentes culturas y orígenes, y para transmitir mensajes universales sobre el amor, la amistad, la familia y la esperanza. Finalmente quiero mencionar una serie que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, cautivando a los espectadores con su drama intenso y su romance apasionado, **Erkay**. Esta serie, un drama romántico con toques de venganza, intriga y misterio, cuenta la historia de Reyyan Adolu y Miran Aslanbey. Reyyan es una joven inocente, bondadosa y sensible que pertenece a una de las familias más importantes y poderosas de Mardin, una ciudad histórica ubicada en el sureste de Turquía. Miran es un joven apuesto, inteligente y calculador que busca vengar la muerte de sus padres, para lo cual planea casarse con Reyyan y luego abandonarla, humillando a su familia y cumpliendo así su cruel venganza. Sin embargo, los planes de Miran se complican cuando se enamora verdaderamente de Reyyan, sintiendo una conexión profunda e irresistible con ella. A pesar de la venganza que lo consume, de las mentiras que lo rodean y de las intrigas familiares que lo amenazan, su amor por Reyyan es más fuerte que todo. Erkay es relevante para nuestro tema porque muestra cómo el amor puede surgir incluso en medio del odio, la venganza y el rencor, cómo el perdón puede ser un acto de liberación y cómo la esperanza puede florecer incluso en los corazones más endurecidos. La serie explora la idea de que el amor puede transformar a las personas, sanar las heridas del pasado y romper los ciclos de violencia. A pesar de las dificultades, los obstáculos y las traiciones, Reyyan y Miran luchan por su amor y construyen una relación basada en el respeto mutuo, la confianza incondicional y el perdón sincero. La serie es un ejemplo de cómo el amor puede renacer después de la tormenta, cómo las segundas oportunidades son posibles y cómo el futuro puede ser mejor que el pasado, incluso cuando este es oscuro, doloroso y lleno de secretos. Un dato interesante sobre Erkay es que la serie fue filmada en la hermosa y exótica región de Mardin, en el sureste de Turquía, una zona rica en historia, cultura y tradiciones. Los paisajes impresionantes, la arquitectura histórica y la atmósfera mística de la región le dan a la serie un ambiente único y especial, transportando a los espectadores a un mundo diferente y cautivándolos con su belleza. Y con estas 4 series, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido apasionante por los romances turcos que renacen después de la tormenta, que hayan sentido la emoción de cada historia y que hayan aprendido algo nuevo sobre el amor, el perdón y la esperanza. Como hemos visto, el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la guerra, la traición, la venganza y el odio. Recuerden que el amor es un sentimiento poderoso, transformador y universal, y que siempre vale la pena luchar por él, incluso cuando parece imposible. Y hablando de amor, ¿creen que Hande y Kerem realmente se están reconciliando? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué señales han visto ustedes que los hacen creer en una posible reconciliación? Déjenos sus comentarios con sus opiniones, sus predicciones y sus deseos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos, noticias de última hora y análisis profundos de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima. Adiós.